Buenas tardes. Vamos a realizar una exposición para la materia de Administración de Operaciones 2. Nuestro equipo está integrado por René Armenta, Alan Vázquez y su servidor Francisco Gordillo. Vamos a hablar de los temas de planeación agregada, MRP y el método de Johnson para lo que es Administración de Operaciones 2. La planeación y planificación es un proceso cuyo principal objetivo es determinar una estrategia de forma anticipada que permita que se satisfagan unos requerimientos de producción, optimizando los recursos de un sistema productivo. ¿Pero por qué se le llama planeación agregada? Si recordarán, como lo vimos en la clase, a la planeación efectuada de un horizonte temporal de medio plazo se le conoce como agregada, debido a que no desglosa una cantidad de producción detallada en referencias, sino que considera familia de productos. Existen variables y consideraciones de un plan agregado. A la hora de elaborar un plan agregado se debe tener en cuenta que existen una serie de consideraciones de tipo económico, comercial, tecnológico e incluso social o de comportamiento que alimentan y afectan la estrategia. Consideraciones económicas. En planeación agregada, el criterio económico consiste en la minimización del costo que incitamente implica minimizar el beneficio. Por ello deben considerarse todos los factores que dentro del plan afectan el costo, como lo son la mano de obra, la contratación, los despidos, las subcontrataciones, el inventario y las rupturas de inventario o faltantes. Las consideraciones comerciales u otro tipo de consideraciones son, por ejemplo, los tiempos y términos de entrega, el nivel de servicio, las curvas de aprendizaje y las tasas de producción. Un método heurístico de planeación agregada. Vamos a explicar un ejemplo parecido al que vimos en la materia. Una compañía desea determinar su plan agregado de producción para los próximos 6 meses. Una vez utilizado el modelo de pronóstico más adecuado, se establece el siguiente tabulador de requerimientos. Hasta ahorita no se cuenta con el inventario inicial y no se requiere de inventario de seguridad. Como se puede observar en este recuadro, tenemos los 6 meses, los requerimientos y los días laborales. Información del negocio. Son como los datos que nos proporcionaban para los ejercicios que resolvíamos. El costo de contratar es de 350 pesos por trabajador. El costo de despedir es de 420 por trabajador. El costo del tiempo normal de la mano de obra son 6 pesos por hora. El tiempo de hora extra son 8 pesos. El costo de mantenimiento de inventario son 3 pesos por tonelada al mes. El costo faltante son 20 pesos por tonelada al mes. Los costos de subcontratar son 50 pesos por toneladas. Tiempo de procesamiento 5 horas. La hora de trabajo 8 horas por día. Y el número inicial de trabajadores en este caso son 20 personas. El primer paso, como lo vimos anteriormente, es elaborar el plan, el cual la base laboral de la compañía, en nuestro ejemplo, serán 0 trabajadores. Luego se debe calcular el número de trabajadores requeridos por mes, teniendo en cuenta los requerimientos de producción. La ejecución que nos determina el número de trabajadores por mes es la siguiente. Como podemos observar en esta fórmula, el número de trabajadores es igual al requerimiento por el tiempo estándar sobre los días laborales por las horas laborales diarias. Por ejemplo, para el mes 1, el cálculo sería el siguiente. El número de trabajadores es igual a 250 toneladas por 5 horas sobre toneladas, dividido entre 22 días por 8 horas al día. El número de trabajadores son de 71.2. Aproximamos, redondeamos y quedaríamos en 71 trabajadores. Dado que nuestra base laboral era de 20 trabajadores, debemos contratar entonces 51 operarios. Dado que esta estrategia busca alinear la demanda y la producción, asumimos que los 71 trabajadores producen solo los requerimientos, esto es, sin inventarios y sin faltantes. Por ende, nuestro tiempo disponible será igual al tiempo requerido para satisfacer el requerimiento de cada mes. Esto es, tiempo disponible es igual a requerimiento por tiempo estándar. Lo restante será efectuar los cálculos referentes a los costos de contratar, despedir y de tiempo normal. El siguiente tabulador mostrará el resultado de estos cálculos para los periodos. Como pueden observar aquí, el costo al plan equivale a 462.60. Estos son los datos que obtenemos del costo de contratación por operarios, del costo de despido por operarios y del costo de tiempo normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ok, estos 462 que vemos en este lado se obtienen de sumar esos 3 rubros. Entonces son 46.20
Comprobamos aquí con la calculadora. .20 más 34.86 86 más 381, que fue el valor que nos dio del costo del tiempo normal. Eso nos tiene que dar 462.60.06 y aquí comprobamos con la calculadora. Entonces aquí tengamos en cuenta que este caso considera afectaciones a la productividad por el concepto de la curva de aprendizaje y que es un factor en la práctica que se presenta. Hola, buenas tardes, mi nombre es René Armenta. Voy a hablar sobre la planeación de requerimiento de materiales, el RMP, por sus siglas en inglés. En este caso, la planeación de requerimientos de materiales es un procedimiento sistemático de planificación de componentes de fabricación, el cual traduce un plan maestro de producción en necesidades reales de materiales, en fechas y en cantidades. El MRP funciona como un sistema de información con el fin de gestionar los inventarios de la demanda dependiente y programar de manera eficiente los pedidos de reabastecimiento. En los tipos de demanda que vienen en el MRP, pues los que gestiona son los de manera dependiente, razón por la cual debemos definir los diferentes tipos de demanda según su criterio o dependencia. La demanda independiente es en la que solamente influyen las condiciones del mercado. Esta pues es muy difícil de estimarla con exactitud. Esto tiene que ser más bien pronosticada. También tenemos la demanda dependiente. En la demanda dependiente, cuya cantidad es función derivada de una demanda independiente. Por ejemplo, la demanda de llantas en ocasiones es una demanda dependiente de la demanda independiente de bicicletas. Depende de cuántas bicicletas se requieran, va a depender también las llantas que se vaya a tener en la demanda. También existe lo que es la demanda mixta. En el caso de los elementos que pueden estar sujetos tanto a demandas dependientes como independientes. Volvemos al caso de las bicicletas. Las llantas pueden ser comercializadas de forma individual, eso los hace independientes, o igual puede ser dependiente en este caso, el número de bicicletas que se vendan. En los datos de entrada hay 4 datos en un MRP. Está el MPS, que es el plan maestro de producción. También tenemos la lista de materiales o el BOOM. Lo que son la explosión de materiales nos indica la relación entre pues, los materiales y el maestro de artículos. La explosión de materiales en el BOOM, el Bill of Materials, la explosión de materiales nos indica la relación entre el artículo final y cada uno de sus componentes y subcomponentes. Para entender mejor cómo funciona, se acude a un árbol de estructura de producto, ¿no? Como el siguiente. Aquí lo que buscamos es generar un elemento A. Para generar el elemento A ocupamos el elemento B y el elemento C. Ahora, para poder generar el elemento C, vamos a ocupar 2 elementos en D y un elemento en E. Según la ilustración, aquí observamos pues, el artículo principal es A. Lo comentábamos que depende de B y de C, y C depende de D y de E. Para poder generar 200 unidades de A, vamos a ocupar en este caso 200 unidades de B y 200 unidades de C. Ahora, para generar estas 200 unidades de C, vamos a ocupar 400 unidades en D y 200 unidades en E. También está lo que es la programación de requerimientos brutos. Esta programación solo tiene lugar en caso de que nuestro proceso no sea afectado por inventarios ni recepciones programadas. Esto se ajusta un poco a la realidad. Sin embargo, debe considerarse como una forma de evaluar nuestro plan en condiciones ideales. En tal caso, podemos obtener información referente a las actividades críticas promedio y a las actividades con holgura, información sumamente relevante en materia de negociaciones y la programación de la producción. Para ello debemos considerar entonces el lead time de cada componente. Aquí vamos a definir lead time como el ciclo en términos de tiempo que se requiera para que el producto se encuentre disponible una vez que sus partes se encuentren dispuestas. Tenemos un ejemplo aquí de materiales de lead time. Aquí entonces tenemos que generar nuevamente el componente A. Este componente se genera en una semana. Es el objetivo. Para este ocupamos B y ocupamos C. Para generar el B vamos a ocupar una semana y para C vamos a ocupar 2 semanas.
Ahora, para generar el C, dijimos ocupamos dos elementos de D y también uno en E. El elemento D dura una semana y el elemento E dura 3 semanas. Si empezamos generando el elemento E, que sería la base para nuestro elemento A, nos daría un total de 6 semanas en producir hasta llegar al elemento A. Aquí lo podemos observar de una manera más explicada, ¿no? Y nos quedaría el plan de requerimientos brutos como el siguiente. Vamos a empezar desde abajo. Aquí tenemos la fecha de liberación de la orden de los 200 elementos de E que ocupamos para producir A y la fecha en que se precisan, que nos recorren las 3 semanas. También tenemos que ocupamos 400 piezas en D. Estas tienen una semana de duración. Al tener ya estos dos componentes podemos pasar a C. Entonces nos está pidiendo 200 unidades en C que tiene un lapso de 2 semanas en producirse. Y tenemos también B que dura una semana. Ya con todos estos elementos durante este tiempo podemos llegar a la producción final, que son 200 elementos en A para nuestro requerimiento bruto. Ok, bueno, mi nombre es Alan Vázquez. A mí me va a tocar hablar de lo que es la regla de Johnson. ¿Qué es la regla de Johnson? En la industria, por muchos años, la regla de Johnson se ha aplicado con gran éxito para minimizar el tiempo de procesamiento global. La regla de Johnson es un algoritmo heurístico utilizado para resolver situaciones de secuencia de procesos que operan dos o más órdenes que pasan a través de dos máquinas o centros de trabajo. Su principal objetivo es minimizar el tiempo de procesamiento total del grupo de trabajos. Ok, este es un algoritmo que consiste en la aplicación en 4 sencillos pasos. Ahorita aquí se va a explicar paso a paso. Okay. El primer paso consiste en enlistar todos los trabajos u operaciones junto con su tiempo de procesamiento por cada centro de trabajo o máquina. El segundo paso consiste en seleccionar el tiempo de procesamiento más corto, recordando que como resultado de la aplicación del paso 1 obtenemos dos columnas de tiempos del centro de trabajo, lo que es la 1 y la 2. Si el tiempo más corto se encuentra en la columna correspondiente al centro de trabajo, que es la máquina 1, este trabajo se programa primero. En caso de lo contrario, y de estar en la columna correspondiente al centro de trabajo 2, este trabajo se programa al final. Cualquier empate puede romperse de forma arbitraria. Paso 3. Una vez se programa un trabajo, sea al inicio o sea al final, este se elimina de la lista inicial. Se deben repetir los pasos 2 y 3 para los trabajos restantes, trabajando hacia el centro de la secuencia. Okay, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica lo que es la regla de Johnson. Vamos a leer aquí el ejemplo. El taller de metalmecánica Abelito tiene para su programación 5 órdenes de trabajo. Se trata de piezas de acero inoxidable geométricas. Para ello, la materia prima, que son bloques de acero inoxidable, deben de ser primero torneadas según sus especificaciones particulares de cada pieza. Luego son pasadas al centro de fresado, en la cual adquieren geometrías diversas según las predicciones del plano que la acompañan. El orden de trabajo no es conmutativo, por lo cual es imperativo que antes de que cada pieza sea fresada deberán pasar por el proceso de tornado. Los tiempos de torneado y fresado de cada pieza se especificarán en el siguiente tabulado. Que aquí tenemos el tabulado donde nos dice que tenemos el orden de las piezas, el torneado en horas y el fresado en horas. Dice que nuestra pieza, el pasar al tornado es de 1.2 horas, pieza B 2.2 horas, C 0.7 horas, D 0.5 horas y E 1.5 horas. Y del lado de fresado igual, dice que nuestra pieza A es 1.8 horas, la B 0.8, la C 3.1, la D 1.1 y la E 2.3. Okay, pasamos a la solución. El primer paso consiste entonces en listar los trabajos junto con sus respectivos tiempos de procesamiento en los centros de trabajo, por lo cual hacemos uso del tabulado del enunciado del problema. Pues aquí, como vimos, esta información es la misma información del paso anterior, todo nuestro tabulado, lo que son nuestra orden de piezas, el tiempo en horas de torneado y el tiempo en horas de fresado.